Buenas noches. Es el 1 de agosto del 2014. Mi nombre es Matthew Ogden y les quiero dar la bienvenida a nuestra conferencia semanal de los viernes en larouchepac.com. Esta es la conferencia regular de cada semana. Me encuentro en el estudio con Dennis Small de la Executive Intelligence Review y por Dennis Mason de larouchepac.com. Y los tres tuvimos la oportunidad de reunirnos con el señor LaRouche y la señora LaRouche hoy más temprano, así que las respuestas que escuchen van a reflejar las declaraciones del señor LaRouche. Y quiero empezar con la pregunta institucional como es usual, y la pregunta es la siguiente. Ayer, científicos forensicos internacionales llegaron al lugar de la caída del avión del MH17 en Ucrania Oriental después de que el gobierno detuvo las operaciones militares. Los monitores de la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa habían australianos, holandeses, expertos y los representantes rusos. Además, los rusos van a llegar a investigar. Al mismo tiempo, los llamados rebeldes separatistas van a reunirse con una delegación del gobierno de Ucrania en Minsk, ya que Bielorrusia está patrocinando pláticas que comprende a Rusia, Ucrania y la Organización de Seguridad de Estados Unidos. El primer ministro de Holanda mostró tres prioridades compartidas, que es repatriar el resto de los pasajeros de Ucrania, establecer la causa del crash, del accidente y llevar a los culpables a la justicia. Y señor LaRouche, ¿tienes algún consejo para las organizaciones europeas y el gobierno de Rusia y de Ucrania para, cuando sea posible, tener un proceso de colaboración para poder alcanzar las prioridades compartidas esbozadas por el primer ministro holandés? Y le doy la palabra al señor Dennis Small. Gracias. La discusión de esta tarde con el señor LaRouche abordó le presentamos esta pregunta y su respuesta fue la siguiente. Esto es lo obvio y la respuesta se encuentra allí, y los hechos simplemente se tienen que presentar con respecto a lo que pasó con el vuelo MH17. Pero con esto aparte, lo que hace surgen el otro lado de la cuestión, que es más fundamental para la situación estratégica. Él dijo que fue y es la versión fraudulenta de estos eventos que se promueven. ¿Por qué se promueve? ¿Por qué se está haciendo? ¿Será para proteger a los culpables que son responsables efectivamente de esta tragedia? Hizo la pregunta el señor LaRouche. Y él dijo, se ha creado de esa manera para echarle la culpa al presidente ruso Putin, que no tuvo nada que ver con todo este caso. El caso y las mentiras en contra de Putin están haciendo un boomerang en contra a aquellos que mintieron al principio. Y estas batalla de pelea se pueden ver en la campaña internacional que ha arrasado a ambos lados del Atlántico para presentar al señor Putin como si fuese lo peor. Cada revista de cualquier circulación ha publicado para presentar una u otra de las mentiras diciendo que Putin participó en esta tragedia. El señor LaRouche después habló de la situación estratégica con respecto a este vuelo MH17 y dijo que los británicos y sus lacayos de Wall Street están paralizados por lo que le viene a Estados Unidos y a la Unión, al Reino Unido. Esto no es de importancia para el futuro de la humanidad. Lo que está pasando es lo que está pasando en China, y especialmente el proyecto lunar de China, que está dirigido a usar el helio 3
como una fusión termonuclear, como una fuente de energía para la humanidad. El señor LaRouche enfatizó que lo que los chinos están haciendo es el ejemplo principal que el mundo debe seguir, no la falsedad que proviene de muchas partes de Estados Unidos y de Europa, tales como subrayó la boca de la canciller alemana Angela Merkel. Su idea es dar una versión barata de productividad en términos monetarios, que es un fraude. Su idea es una idea loca que es totalmente incompetente. No es algo que cualquier estadounidense cuerdo quisiera hacer o en cualquier otra parte, enfatizó el señor LaRouche. Y todo esto que viene de ella y del imperio británico más en general, el señor LaRouche caracterizó de que es pura mierda. Es una mierda influenciada por los británicos de quien nada bueno saldrá. Y también dijo el señor LaRouche que además de China, lo que Putin está haciendo también está asombrando a mucha gente, pero él está haciendo muchas cosas exitosas a pesar de lo que está haciendo en el transatlántico y de la campaña de ataques en el occidente contra él. Y para dar un paso atrás y comprender lo que está detrás de este intento de usar el incidente del MH17 para promover un enfrentamiento y en verdad un enfrentamiento termonuclear entre Estados Unidos y Rusia, es importante reconocer que las huellas británicas están en toda esta operación, como ha sido históricamente en otras operaciones similares como el Golfo de Tonkin en Vietnam y más recientemente lo que hizo Tony Blair en el caso de Irak con su documento hecho más sexy, ese documento falso, y lo que hicieron con respecto a Siria y la situación en Ucrania. La intención detrás de todo esto, el señor LaRouche ha enfatizado en varias veces, no es una guerra regional, no es un enfrentamiento, no es una crisis regional, sino es un intento de catalizar un enfrentamiento termonuclear global para obligar a los rusos, a los chinos, a los indios a que se sometan. Y es la respuesta del Imperio Británico al hecho de que el sistema está estallando financieramente y económicamente, y hay muchas voces que se están alzando en contra de este peligro de guerra que es muy serio. Uno podría ver varias propuestas que hacen agentes británicos como Obama, que hacen propuestas ridículas y falsas, pero estas provocaciones que usan a Ucrania en particular son tan peligrosas como son lunáticas. Con respecto a las advertencias que estamos recibiendo y que están haciendo círculos del establecimiento más de voz alta, por ejemplo, una red de los principales funcionarios veteranos de la defensa en Rusia, que incluye a personas, uno pensaría como Malcolm Rifkin, que era un ex ministro de Inglaterra, de Rusia y otros lugares. Ellos advirtieron del peligro de potencialmente provocar a varios poderes uno contra el otro. Uno de los comentarios más certeros, el subsecretario de Defensa durante el gobierno de Kohl en Alemania, Billy Wiemer, él dijo, cui bono, ¿quién se beneficia? Y él indicó que Estados Unidos, bajo Obama, es uno de los principales beneficiarios de este enfrentamiento con Rusia, pero más aún el Reino Unido. Ahora, esto es una énfasis
énfasis muy apropiado e interesante porque son los británicos. Si hay estadounidenses envueltos como sus herramientas, como Barack Obama, pero son los británicos los que están detrás de todo este plan. Y lo que Beamer enfatizó con respecto al Reino Unido, Alemania y los alemanes no deben olvidarse la manera en que el Reino Unido los traicionó a la resistencia alemana contra Hitler. Esta es una declaración muy fuerte en cualquier circunstancia, pero especialmente de Alemania hoy día. Y también quienes apuntan hacia los británicos, que es algo muy necesario, como LaRouche enfatizó en varias ocasiones, es el Imperio Británico quien está detrás de esto. Hubo una carta abierta que enviaron al primer ministro británico David Cameron, escrita por Sergei Glasiev, que es un asesor del presidente Putin de Rusia, y Sergei Stepashin, que era un miembro del gabinete en diferentes gobiernos rusos. Y el título de su carta abierta lo dice todo. Y dicen, usted, David Cameron, apoyan a los nazis en Ucrania y amenazan a Rusia con guerra mundial. Esto se publicó en Russia Today y fue una respuesta a un artículo publicado por David Cameron en el periódico Sunday Times de Londres, y de acuerdo a los autores de la carta, marca una escalación mayor en la crisis de Ucrania para hacer que la Unión Europea tenga una guerra contra Rusia. Fin de la cita. Y el impulso de los británicos hacia una guerra es principal, pero también hay una respuesta. Pero además de las amenazas de una guerra militar contra Rusia nuclear, hay un nuevo elemento que vamos a hablar más adelante, que es la idea de los británicos también de desatar una guerra financiera nuclear contra Rusia. Y esto se declaró especialmente en esos términos por el periodista Wolfgang Munchau, que escribió en el periódico Financial Times, y en el cual él escribe, él dice, no debemos preocuparnos de lo que Rusia hace porque podemos aplastar a la economía rusa en semanas, y todo lo que tenemos que hacer es detener su acceso al sistema de pagos internacionales. Y él dijo, los sistemas de pagos son las bombas nucleares de la guerra financiera. Y como pueden ver, estas ideas y estas propuestas de los británicos son tan peligrosas como locas. Y la respuesta del señor LaRouche a las amenazas de Munchau y de otros, él dijo, nadie tiene el monopolio sobre el dinero. Continuando con lo que Dennis acaba de decir, como la gente ha seguido en estas videoconferencias en las últimas semanas, un punto importante en la historia humana tuvo lugar con la declaración de los países BRICS de que crearían un nuevo banco de desarrollo en colaboración con muchos presidentes de las naciones de Centroamérica y de Sudamérica, y que esto iba a ser la inauguración de un nuevo orden económico para el país, para el planeta. En la última edición de la EIR, Dennis Small escribió un artículo que se llamó La Cumbre de los BRICS. La mitad de la humanidad inicia un nuevo orden económico, en el cual él enfatiza que si uno ve a la porción de la población del mundo que se representa por los países BRICS combinadas con las naciones de Iberoamérica, literalmente hablamos de la mitad o 48%, para ser precisos, de la población humana en el planeta, y una tercera parte de la masa terrestre total. Con la creación del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, el continuar el rehusarse por parte de Argentina de pagar a los pagos de deuda usurera que demanda los fondos buitre, y el énfasis en el verdadero valor en la forma de inversiones en los proyectos de energía y el apoyo
apoyo de grandes proyectos como la creación de trenes y desarrollo y gestión de agua, vemos en verdad la emergencia de un nuevo sistema económico en este planeta. Mientras tanto, la otra mitad de la humanidad está en el proceso de una crisis autoimpuesta con la eliminación sistemática de la energía nuclear, de la producción eléctrica, como mostramos en la gráfica la semana pasada, y la explosión total de bancos importantes europeos como el Banco de Portugal de Espíritu Santo, y en ciernes el rescate interno de todo el sistema del transatlántico y una revisión de las sanciones contra Rusia que costarán a Europa cientos de miles de trabajos calificados en la industria, especialmente en Francia y Alemania. Claramente, el mundo se ha dividido en dos sistemas que se oponen. Como el señor LaRouche los identificó, el sistema Prometeo en contra del sistema de Zeus, o el sistema de la creatividad y el crecimiento por un lado, en contra del sistema de la muerte y la decadencia por el otro lado. Y esos dos sistemas no pueden continuar coexistiendo. Esto es precisamente el punto que lo hizo ayer el jefe del gabinete argentino, el señor Jorge Capitanich, que dijo con respecto a la guerra financiera que llevan los fondos buitres contra la soberanía nacional de Argentina. Dijo, no es posible que el mundo coexista con estos tipos de agentes minúsculos, los fondos buitre, quienes distorsionan el funcionamiento del sistema financiero internacional, las relaciones entre las naciones, el ejercicio de la soberanía y, por encima de todo, el deseo, la voluntad de las naciones. La defensa de la posición argentina es la defensa de nuestra soberanía, la defensa de nuestros recursos, la defensa del pan de cada día de nuestros niños. Y los líderes internacionales no dudan en provocar guerras para intervenir en naciones con el propósito de apropiarse de sus recursos. Vamos a continuar haciendo lo que estamos haciendo en un sistema complejo. Y muy interesantemente, más de casi 150 años, un economista estadounidense de nombre Henry Carey, que era un principal asesor económico de Abraham Lincoln, hizo la misma observación sobre la imposibilidad de la coexistencia de estos dos sistemas distintos y opuestos. Lo que él dijo fue: los dos sistemas están ante el mundo. Uno ve hacia la pobreza, ignorancia, despoblación y barbarismo. Y el otro en aumentar la riqueza, la comodidad, la inteligencia, la combinación de acción y la civilización. Uno mira hacia la guerra universal, el otro hacia la paz universal. Uno es el sistema inglés. Y el otro podemos ser orgullosos en llamar el sistema americano, porque es la única tendencia creada que era elevando y igualando. Esa es la verdadera misión de la gente de los Estados Unidos, de elevar el valor del trabajo alrededor del mundo y mejorar las condiciones políticas del hombre y promover la inteligencia y promover la causa de la moralidad y crear una cristiandad en lugar del sistema detestable conocido como maltusiano. Y la idea de que la comida empieza a producirse más rápidamente que la población, así reivindicando la política del hombre, de Dios al hombre. Ahora, la batalla entre esos dos sistemas que se oponen es precisamente lo que enfrentamos hoy en día. Y claramente hemos alcanzado el punto en que estos dos sistemas
sistemas ya no pueden coexistir. O para parafrasear a Abraham Lincoln, un mundo dividido en contra de sí mismo no puede perdurar. La mitad esclavo y mitad libre. Y la cuestión es, ¿cómo podemos regresar a un Estados Unidos a lo que Kerry definió como la verdadera misión de la gente de los Estados Unidos? ¿Y cómo podemos unirnos con esa mitad de la humanidad en liberar al mundo del sistema de maltusiano de ignorancia, de pobreza y despoblación y volver al sistema americano como él definió? No hay una fórmula simple y comprende a lo que LaRouche siempre se ha referido como ideas pesadas para llevar a cabo esa tarea, que es la tarea inmediata estratégica para que Estados Unidos vuelva a ser parte de la humanidad y dirija a la humanidad como nuestra misión a través de la existencia nuestra como una república constitucional. Pero también voy a decir que he hecho más cálculos, Matt, y el 48% de la población que participa en el desarrollo verdadero, efectivamente, es 50% más uno si excluimos del lado transatlántico a todos los banqueros y aritméticamente hablando, somos la mayoría. Pero el punto aquí es ideas pesadas. Y cuando hablé de esto con el señor LaRouche, él dijo, debemos tomar esto desde arriba. Si vamos a ver al planeta, debemos empezar con el ejemplo estelar en el planeta de desatar el tipo de fuerzas y productividad que pueden sacar al mundo del borde de la extinción, tanto económicamente como militarmente. Y él dijo, es China, con su programa de lunar que comprende el extraer el helio 3 de la luna para crear una transformación total de la relación del hombre, no solamente con nuestra biosfera aquí en la Tierra, en la manera en que conducimos nuestra actividad económica aquí, pero también transformar totalmente nuestra relación con el sistema solar y más allá. El señor LaRouche dijo, esto es efectivamente la norma de productividad. Los chinos están actuando en el futuro. Ellos piensan de esa manera y los rusos dicen lo mismo a su estilo. Él dijo en su lugar, Angela Merkel de Alemania, que es una patética, no tiene una idea de cuál es la productividad. Sus ideas son intrínsecamente incompetentes. ¿Cuál es su pauta de medida? Es una monetaria basada en la austeridad que solamente van a destruir a la economía, como se ha demostrado claramente en lo que Alemania hace hoy en día al salirse de la energía nuclear. Así que ellos no están avanzando, sino que van hacia atrás. Eso es absolutamente lo que no debemos seguir. El señor LaRouche dijo, ¿qué es lo que la gente verdaderamente quiere? La gente están desempleadas, están muriéndose de hambre, no tienen futuro. Los jóvenes se les destruye porque no tienen un futuro y todo se hace para pagarle a un grupo de buitres financieros que quieren, como los que quieren matar a Argentina, como un preludio a su presa mayor que es Europa, que está en su agenda, y es de la gente que absolutamente no tiene una idea de productividad y están implementando ideas que son están locos, cabezas huecas. Su sistema es completamente fraudulento. ¿Cuál es el valor de su producto? ¿Cómo lo miden? No hay tal. Si uno mira al mundo de este punto de vista, de arriba, desde la visión más avanzada de la humanidad en la dirección de nuestro futuro como especie, como lo está haciendo China, ¿qué vemos? Miremos a los últimos eventos en las últimas 2 semanas, desde el 15 de julio, desde la reunión del grupo de los BRICS y la siguiente reunión el 16 de julio entre los países del BRICS, Brasil, Rusia, India, China,
Sudáfrica con el grupo de las naciones de Sudamérica que comprende a Sudamérica, México, etcétera. ¿Y cuál es el mapa del mundo que hemos preparado para esta presentación? Las zonas del BRICS están en el verde oscuro, las naciones de Iberoamérica están en el verde claro y el resto del mundo están en el gris, en color gris, muy gris. Y miremos a esto. Si uno vemos al número 1 que está en el verde, que son las naciones del BRICS y los países de Iberoamérica, lo que está sucediendo en la dirección de hacer que la humanidad avance. Número 1 es China. Lo que China acaba de anunciar es el siguiente paso o los pasos en su proyecto de lunar. La gente se acordarán el lanzamiento del Chang'e 3 y el artefacto lunar Yutu, que fue muy exitoso, y ahora han anunciado los siguientes pasos. No solamente hablan específicamente lo que va a suceder con Chang'e 4, pero después del Chang'e 5, que se programa que van a tener para el 2017, que es solo 3 años a partir de ahora, van a hacer lo siguiente. Ellos planean traer muestras a la Tierra de tanto la superficie de la Luna, también de excavar a 6 pies por abajo, y tal vez encuentren ahí los cuerpos de los británicos y de Wall Street, y van a encontrar otras cosas interesantes también. Para hacer todo eso, van a crear un nuevo zona de lanzamiento, proyectil y un nuevo programa espacial. Es muy interesante porque el aparato que utilizaron en este alunizaje está equipado para resistir un aparato de 1 tonelada de 1.3. Pero el artefacto que alunizó solamente pesa 1/10 parte o sea, tienen una capacidad mayor. Veamos qué es lo que está pasando en la Luna. Se conoce muy bien y no se ha ocultado. Lo que se conoce de este proyecto es de que ellos, entre otras cosas, ven a la superficie lunar para encontrar el helio 3, que es un isótopo del helio que es particularmente apropiado para el desarrollo de la energía de fusión termonuclear, y se conoce que va a ser muy abundante en la Luna. Y cito a Harrison Schmitt, que era un astronauta del Apolo, y él dijo: China no ha ocultado su interés en los recursos de la fusión del helio 3. Y también cito al dirigente del proyecto lunar que se llama chino, que es Uyan Sichuan. Cuando se obtiene la energía nuclear del helio 3, los recursos lunares se pueden utilizar para generar la electricidad por más de 10,000 años para todo el mundo. Esta es una declaración muy interesante. Lo que no menciona, pero sin duda es muy conocido por los chinos. Los chinos conocen esto y el señor LaRouche lo ha repetido. No es simplemente la cantidad de la energía que va a ser disponible, pero también es la densidad del flujo de energía. Pero, en otras palabras, la capacidad de lograr el trabajo, y en una economía donde estas fuentes de energía extremadamente densas es diferente, diferente a la misma cantidad de energía que viene de otra fuente. Por ejemplo, cortar el metal con 3 billones de velas tomaría mucho tiempo para cortar eso. Así que los chinos hablan de esto abiertamente, y no solamente hablan, sino que están haciendo esto. Y es la razón por la cual el señor LaRouche dijo: si vamos a abordar los problemas desde arriba, este es el futuro de la humanidad. Y desgraciadamente Estados Unidos, Europa son completamente irrelevantes al futuro de la economía de la humanidad en este momento. Volvamos al mapa, porque esto
no se limita a China. Veamos lo que sucede en otras partes. Número 2, Rusia. Después de las sanciones que se anunciaron a principios de esta semana, que Europa y Estados Unidos anunciaron contra Rusia, sanciones financieras, eliminar las exportaciones europeas y estadounidenses a las áreas industriales de Rusia y eliminando las aplicaciones militares. El presidente Putin llamó a su complejo militar industrial y les dijo, esta es una bendición y podemos producir todo esto nacionalmente. Vamos a lograr la autosuficiencia. Y yo quiero hablar con ustedes, es cómo lo vamos a hacer, cuánto va a tomar y cuál va a ser el costo para la economía, pero lo vamos a hacer. Y el hecho es que estas sanciones provocativas que anunciaron, y el señor LaRouche enfatizó desde el principio, no tendrán ese tipo de efecto sobre Rusia que el señor duro de Obama y Cameron dicen, pero el impacto negativo más grande va a ser sobre los que imponen las sanciones, Europa, en particular Alemania, pero esa es la intención de los que están imponiendo las sanciones. Y Rusia está haciendo esto y eso es para su ventaja, y siguieron con planes con China para crear plantas flotantes nucleares, no solo para usar en estos dos países, pero para exportar a otras partes del mundo. No son plantas de fusión, pero sin embargo las plantas de fisión son muy útiles en la economía de hoy. Ahora volvamos al mapa y miremos al otro poder económico y de población, que es India. Han anunciado proyectos nucleares conjuntos con Rusia y tienen acuerdos que lograron todo esto después de la reunión de los países BRICS. Y también anunciaron la formación de un grupo de expertos de indios y rusos para estudiar en conjunto el comercio denominado en rublos y en rupees, que, o sea, no va a ser un comercio que utilizará el dólar, y que por supuesto el Imperio Británico está más enojado porque India anunció que con respecto a la Organización Mundial del Comercio, India, que proponía que India no tuviera autosuficiencia y que no tuviera reservas alimenticias porque violaban el libre comercio y las órdenes de Adam Smith, pero el gobierno de India anunció que les dijo, váyanse al diablo. Y ahora los medios histéricos del mundo entero plantean este planteamiento de los indios, le pone un fin a la época de la globalización. No pueden proceder con los acuerdos de libre cambio global, que es lo que usa el Imperio Británico para destruir al mundo. Así que esta es la situación de China, Rusia e India. Regresen al mapa. China y Tailandia acaban de anunciar la construcción de ferrocarriles a través de esta región que incluye Birmania, a Laos. En número 5, Bangladesh dijo que el anuncio de los BRICS de un nuevo banco de desarrollo para proyectos de infraestructura y desarrollo le gusta. Y así que a ellos les gustaría mucho incorporarse al nuevo Banco de Desarrollo del BRICS. Ese banco también acepta nuevos miembros siempre y cuando aporten capital y también emitir préstamos a países que no sean parte del BRICS. Así que este es un proyecto que está abierto al mundo entero y es un proyecto que, por supuesto, Estados Unidos debe sumarse y lo va a hacer una vez que saquemos a Obama de la Casa Blanca. En el número 6, todo esto ha ocurrido las últimas 2 semanas. Singapur anunció que ellos se van a sumar al Banco de Inversiones en Infraestructura de Asia, que es un banco de desarrollo que ha propuesto China para abarcar a toda la zona de Asiático y más allá. Y vamos a la zona de Sudamérica número 7. Vemos el plan que salió de la cumbre del BRIC, un ferrocarril transcontinental del Atlántico al Pacífico que involucra tanto a Brasil como a Perú. El número 8, Nicaragua, que es paquete del
es parte del paquete de BRICS, es construir otro canal interoceánico, otro canal de Panamá, pero esta vez a través de Nicaragua. Los chinos están involucrados en eso, los rusos también están involucrados en eso, y los nicaragüenses han viajado a Asia para que otros países se incorporen a este proyecto, tales como Corea del Sur. Finalmente, en Guatemala, uno de los países más destruidos de Centroamérica, de toda la región, personas, políticos, dirigentes políticos prestantes del país, dicen que ellos también quieren incorporarse al Banco de Desarrollo. Finalmente tenemos el número 10, y este es mi favorito, porque lo que ocurrió en Sudáfrica en el transcurso de esta última semana es que el ministro de Empresas, la ministra de Empresas Públicas, dijo que de aquí en adelante concederle visas a los trabajadores que vienen para la industria de turismo, incluyendo muchachas para bailar, ya no se va a permitir. Queremos manufacturas avanzadas, proyectos nucleares, láseres, la acuacultura, rastilleros y cosas por el estilo. Así que usted conoce a alguien que es una muchachita que le gusta bailar, dígale a ella, o si es un tipo, que mejor se vayan aprendiendo alguna capacidad de ver como actividades sísmicas o ese tipo de cosas, porque ese es el futuro. Vamos a la otra parte del mundo, la zona gris, muy gris. Porque acaba de anunciar sanciones, hemos oído de todo esto, que esto está diseñado para destruir a Rusia por todas las cosas terribles que hicieron en la Ucrania, que por supuesto ellos no hicieron. Pero sin tomar eso en cuenta, las sanciones se anunciaron. ¿Cuál va a ser el efecto de las sanciones? En primer lugar, en Francia se calcula que como resultado de las sanciones que le han puesto a Rusia, 100,000 empleos van a desaparecer en Francia. Número 2, Alemania. Se calcula que de resultas de las sanciones contra Rusia, 300,000 empleos van a desaparecer en Alemania, principalmente en el sector de máquinas, herramientas, en una parte que es tan importante para la economía alemana como el Mittelstand. Cuando conversamos esta tarde, a Helga Sepp-LaRouche decía que esto verdaderamente el objetivo de estas sanciones están diseñadas intencionalmente para destruir la economía alemana, para hacerle a Alemania lo que se trató de hacer con Versalles y otros acuerdos. Y los británicos son los que están instigando esto. El esfuerzo aquí, lo que está ocurriendo, es un plan para llevar a la quiebra al resto de las economías de Europa, especialmente la economía alemana, obligarlas a que incumplan y entonces embargarle a esas economías usando los mismos fondos vueltos que están escogidos a Argentina como su blanco para sus actividades depredadoras. Cuando hablo de los fondos buitres, los mismos son exactamente los mismos fondos buitres. Pues resulta que Elliott Management, que es el principal fondo buitre de Paul Singer, quien dicho sea de paso son los principales financieros de los muchos candidatos republicanos y congresistas republicanos, incluyendo John Boehner, que han recibido su financiamiento de Singer. Eso es lo que está ocurriendo en esta situación. Así que los fondos buitres que están participando en esto están comprando deuda que no sirve en Europa. Por ejemplo, están comprando la deuda de España. Están comprándola de bancos que están pasando por pruebas para eliminar la deuda mala, que eso más o menos es como 2 billones de deuda mala. Están tomando esta deuda mala, se la están vendiendo a los fondos buitres, se la están vendiendo por menos de 4 centavos por cada dólar nominal. Entonces estos fondos buitres entonces encuentran un juez conveniente que tienen en el bolsillo, como el caso del juez que usaron para Argentina, y entonces obtienen el derecho a cobrar 100 centavos por cada dólar, por lo que ellos pagaron cada mes 4 centavos. Esto es cerrar, embargar a Europa, que es el próximo paso después de Argentina, pero Argentina está resistiendo con apoyo internacional importante. Así que este es el futuro inmediato para Alemania, Europa, parecido a lo que está ocurriendo en Argentina, embargar al país. Mire lo que está ocurriendo en Austria.
van a perder todos sus negocios con Austria, ese es el número 3. Número 4, el Mezzogiorno de Italia va a sufrir terriblemente. En los últimos 5 años, el consumo de cada hogar en Italia, de acuerdo con las políticas británicas, ha decaído en 13%. Y número 5, en la Ucrania. Bueno, esto es muy irónico, porque el primer ministro de Ucrania, Daz, quien fue puesto en el poder por Victoria Nuland y queda en el poder porque ella sigue ahí, porque Victoria Nuland ha señalado a Argentina y las otras autoridades de Argentina. Qué terrible, ellos han incumplido con su deuda. Nosotros no vamos a incumplir. Pero lo mejor cálculos que han hecho los mejores científicos y economistas rusos, como Sergei Glasniev, el gobierno de Ucrania, una vez que se incorpore a la Unión Europea y se someta a las mismas políticas que se está sometiendo al resto de Europa, va a sufrir un derrumbe del 60-70% y definitivamente una quiebra. Regresemos al mapa, vemos a Estados Unidos, número 6. Eso requiere una conversación aparte, pero lo que tenemos es una situación desastrosa en cuanto al derrumbe de la economía, la capacidad productiva, especialmente la densidad de flujo energético en todo el país. Y finalmente, en número 7, en África, las principales naciones de Liberia, Nigeria y Sierra Leona, que son las víctimas en estos momentos de la epidemia de Ebola, que definitivamente han leído, tienen el temor de que esto se va a diseminar como por todo el África, pero no solamente al África, sino a todas partes del mundo. Para ello, deben darle las gracias a los fondos múltiples que han estado muy activos en África, han destruido estas economías, como lo hizo el Fondo Monetario Internacional y los bancos, destruyendo su capacidad de desarrollo y obligándolos a pagar deudas una y otra vez. Es muy importante que esta semana en Washington, D.C., habrá una reunión cumbre de la mayor parte de los jefes de Estados de África y se van a reunir, desafortunadamente, con el presidente Obama. Y para esas reuniones, el presidente Obama tuvo como un cabildo abierto con muchos jóvenes africanos que estudian en Estados Unidos más. Y una pregunta que le hizo un joven africano: no podemos hacer nada en cuanto al legado del colonialismo y el hecho de que la deuda que se nos ha puesto sobre los cuellos está destruyendo nuestra capacidad de invertir en infraestructura. El presidente Obama le respondió, y esto es una paráfrasis de lo que dijo, ¿no? Lo que dijo, pero acéptenos, paguen la deuda. Y ustedes pueden revisarlo, lo que le dijo a los jóvenes: dejen de estarse quejando sobre este colonialismo y esta deuda. Sí, claro, hubo algunos problemas, pero eso no explica sus problemas hoy día. Ustedes tienen absolutamente los recursos para pagar la deuda y también progresar un poquito. Así que este es el presidente de los Estados Unidos que le está diciendo a un continente que está siendo destrozado por el Imperio Británico, y estamos viendo los resultados con esta epidemia de Ebola. Diga, acéptenlo, así son las cosas. Y así son las que van a ser las cosas, siempre y cuando Obama siga en el poder en la Casa Blanca y siempre y cuando dejemos que esos países grises en la condición, en vez de llevarlos al otro lado a que participen en lo que he hecho. Es el sistema americano de economía política, con el BRIC y otras naciones. Yo quería llegar aquí a la pelea que tenemos en Estados Unidos. Hace una semana, la Cámara de Representantes aprobó la resolución concurrente de la Cámara 105, 370 a 40, una abrumadora mayoría. Poco después del voto, LaRouche calculó que eso habría nuevas posibilidades que no teníamos a la mano anteriormente. Para aquellos de ustedes que no saben, esa resolución dice que el presidente de los Estados Unidos no puede desplegar ni mantener tropas de Estados Unidos en un papel de combate en Irak sin la autorización explícita del Congreso de los Estados Unidos. Y es que nada en esta resolución puede eliminar los requisitos de la resolución de los poderes de guerra, lo que significa técnicamente que el presidente no puede ir a guerra en Irak sin pedirle primero al Congreso que
aprueben. Lo que representa, más allá del asunto técnico, es que la Cámara de Representantes ha empezado a tomar medidas para reclamar su soberanía en tanto brazo independiente e igual del gobierno federal. Este aspecto, el papel institucional del Congreso, esto lo plantearon los propios miembros durante el debate cuando se aprobó esta medida, y varios de los miembros específicamente hablaron del poder que le concede al Congreso el artículo 1 de la Constitución de Estados Unidos. Hasta donde eso llega, eso es muy bueno, pero hay más que lo que dice la sección 8 de la Constitución de Estados Unidos en cuanto a los poderes de declarar la guerra que le corresponden a la Cámara. El poder que la sección 8 también le da al Congreso la autoridad de emitir la moneda del país. Lo que tenemos entonces sobre el tapete es si el Congreso va a invocar su poder como poder independiente, si van a reclamar todos sus poderes constitucionales, si van a restaurar a Glass-Steagall y empezar a restablecer la soberanía de Estados Unidos. Y yo diría aquí que parte de la respuesta a esa pregunta la tienen ustedes. Como dijo Harry Hopkins en un discurso en el Colegio Hopkins en 1939, este gobierno nuestro, ya sea a nivel del distrito, federal o de los municipios, no le pertenece a nadie excepto al pueblo de Estados Unidos. No lo vean como algo que sea impersonal, trátenlo como si fuera algo que les pertenece. Y como está la situación, el Congreso va a empezar su receso en agosto y va a regresar a sus circuitos electorales hacia su patio trasero. Muchos de ustedes que están viendo esta transmisión pueden verlos y exigirle a sus congresistas que tomen medidas necesarias. Pero si van a esta medida que acaban de aprobar, si vamos a rendir frutos, vamos a tener que obligarlo. Es posible que el Congreso restablezca al Glass-Steagall, es posible restablecer la soberanía de Estados Unidos, es posible acabar con el sistema de un imperio que se está muriendo e incorporando un sistema de desarrollo que acaba de describir Dennis. Pero tenemos que luchar por ello, y les instaría a todos los que están viendo esta transmisión que tomen el tiempo y para ir a ver a su miembro del Congreso, su representante, una patada en el trasero para que empiece a hacer lo que hay que hacer. Usted puede llamar a nuestro centro nacional para que lo ayudemos, y si puede hacer usted tiempo para tomar medidas, y si no puede, especialmente yo los alentaría a que aportara generosamente al Comité de Acción Política de LaRouche para darnos a nosotros la capacidad de luchar por ustedes. Como decía el presidente Kennedy, las cosas buenas no pasan, hay que hacerlas que ocurran. Ahora, habiendo dicho, tengo a Matt para que presente un panorama de la batalla que se está llevando a cabo en el Congreso desde el voto histórico de la semana pasada. Gracias, Dennis. Déjeme empezar diciénduyéndoles que el señor LaRouche hoy nos dijo que el presidente de John Boehner, y su nombre es Boehner, un juego de palabras en inglés que quiere decir un descabellado, debe considerarse representante de los Estados Unidos de la idiotez, y cualquiera que apoya su política merece ser reconocido como un idiota de remate. Déjeme repetir lo que acaba de mencionar Dennis en su pregunta. El voto el viernes pasado fue un voto dramático, 370 a 40. Eso verdaderamente es una medida histórica por parte del Congreso. Y ese voto, como dijo el señor LaRouche, abre la posibilidad muy real de que pueda el Congreso tomar otras acciones que otros considerarían imposibles, especialmente la restauración inmediata de Glass-Steagall y un juicio político contra Obama. Este juicio ha abierto la puerta, pero nuestra tarea ahora es tumbar esa puerta, y es lo que piensa hacer exactamente el Comité de Acción Política de LaRouche, pese al hecho de que el Congreso ha decretado un receso durante el mes de agosto. Si hacemos lo que tenemos que hacer
como debemos hacerlo, si organizamos las brigadas de trinchantes, los ejércitos con las azadones en su mano que se presenten al Congreso. Creo que estos miembros del Congreso se van a sentir muy, lamentar mucho el hecho de que se fueran, irse de Washington por haber ido de Guatemala a Guatepeor, porque van a encontrarse entonces regresar aquí a Washington en vez de encarar a una población que ahora 33% apoya inmediatamente un juicio político contra Obama. Esperemos que los republicanos que paren en su cabildo van a votar a favor de su juicio político de John Boehner contra Obama, con la espera de tal vez calmar el odio total contra lo que está haciendo Obama por parte de la población estadounidense. Pero podemos garantizar que no vamos a dejar que se salga con la suya tan fácilmente. Quiero mencionarle un artículo que acaba de publicar el periódico The Hill, que es un periódico del Congreso, que dice Jones, no al juicio de Obama. Este artículo habla del representante Walter Jones, que dice que la demanda de Boehner no es más que teatro, que los que van a votar no a la legislación, él preferiría impugnar a Obama, hacerle un juicio político. ¿Por qué no proceder con un juicio político en vez de desperdiciar 1 millón o 2 millones del dinero de los contribuyentes? Si usted está en serio, emplee lo que los miembros del Congreso nos dieron. Eso fue lo que dijo Jones. Es por ello que el Partido Republicano se encuentra en aprietos. Ellos hablan de la oposición del liderazgo del Partido Republicano a un juicio político. Jones recalca que esto no debe ser sobre políticas ni elecciones, como los dirigentes del Partido Republicano y el Partido Demócrata están tratando de presentar, sino que la integridad de nuestro gobierno es mucho más importante. Creo que la mayoría de nuestra población estadounidense están cansada de estos jueguecitos políticos por parte de ambos partidos y están en serio en cuanto a defenderse a sí mismos y defender su constitución. Solamente 5 republicanos votaron contra la demanda de Boehner, pero muchos de estos tipos, una vez que regresen a sus circuitos electorales, van a escuchar de sus electores lo que dijo exactamente Walter Jones. En vez de perder tiempo, dinero y amenazar la existencia del país con una demanda que no va a ir para ningún lado, ¿por qué no hacer lo que dijeron los próceres del país en caso de así y simplemente presentar un juicio político? O haces eso o vas a caer como en la historia, pasar la página de la historia como un idiota de remate. Como vimos claramente esta semana, el debate fue armado por los dirigentes de ambos partidos para tratar de calmar el impulso hacia un juicio político. De hecho, Nancy Pelosi fue al seno de la Cámara el jueves. Dice que John Boehner tiene que cumplir con su parte del acuerdo. Yo, cuando era presidente de la Cámara, también retiré la demanda para llevar a cabo un juicio político contra Cheney y Bush. Ahora te toca a ti hacer lo mismo. Esto que está ocurriendo, sin embargo, está más allá del control de la partidocracia. La población está obligando a ver la criminalidad del gobierno de Obama. Es muy importante que ayer el director de la CIA, John Brennan, tuvo que salir abiertamente a pedir disculpas por haber mentido sobre el hecho de que la CIA había espiado contra la Comisión de Inteligencia del Senado en cuanto a la que estaba investigando el programa de tortura del gobierno de Bush. Ambos, el presidente y el vicepresidente de la UNAD, han pedido que el senador Udall, que son miembros de la Comisión de Inteligencia, y Kelly Ayotte también pidió que el trabajo de Brennan debe ponerse en cuestionamiento, y estos dos congresistas, senadores, han pedido que el director de la CIA debe renunciar. Y ella preguntó, oye, si la CIA está espiando contra el propio Senado, ¿a dónde termina la cosa? Tal vez el Senado se ponga a empezar a desclasificar
informe de la tortura del Senado, en vez de esperar a que la Casa Blanca dé su aprobación, y ellos han estado tapando los crímenes de Bush y Cheney. Hay otra pelea que también se ha calentado en las últimas 2 semanas, la pelea sobre la desclasificación del informe conjunto sobre el 11S. Esta intensificación empezó con un suceso que ocurrió el martes en el Centro Bipartidista de Políticas, aniversario de la emisión del informe del 11S. Varias familias de los sobrevivientes del 11S que cuestionaron a los miembros de la comisión que pidieron que desclasificar esas 28 páginas de ese informe de investigación. Tanto Lee Hamilton como el exgobernador Tom King dijeron que sí. Hamilton dijo, yo quiero que esos documentos se desclasifiquen. Cuando yo me enteré que varios documentos se habían clasificado, incluso se habían redactado para quitarle ciertas cosas, me dio vergüenza. Y King, el exgobernador, dijo algo por el estilo. E incluso sacó a resaltar la relación de los sauditas con los secuestradores de San Diego. Dice que eso no se ha revelado plenamente al pueblo estadounidense. Ha habido una explosión de cobertura de la resolución 428, una resolución que presentaron Walter Jones y otros congresistas para desclasificar estos documentos. Hay una conferencia de prensa que hizo Tom Massey, en una conferencia de prensa que está en su sitio web, que ha recibido 82,000 visitas. Massey fue entrevistado por varias y ha tenido varios artículos, incluyendo un artículo en el Daily Mail de Londres, que señaló que leer estas 28 páginas lo obligó a reorganizar su entendimiento de los últimos 13 años de la historia. Es muy importante, salió un artículo extenso que dice, ex-senador, que dice que vamos a tener un gran logro en la desclasificación de información secreta, quien cita al ex-senador Bob Graham, que dice que la clasificación de estos documentos fue parte de un esfuerzo para encubrir la actividad de los sauditas en el 11S, y él cree que hubo cierta orden directiva, orden del gobierno federal para encubrir el papel de los sauditas en el 11S. Ese artículo termina con una cita de Walter Jones que pide que el pueblo americano debe movilizarse y presionar al Congreso para encontrar nuestra pelea de desclasificación. Vamos a seguir nosotros con esta batalla, pero solamente podemos ganar si gente de todo el país se pone en contacto con sus miembros del Congreso y le dicen que apoyen este esfuerzo, que es exactamente lo que hay que hacer. Finalmente, tal vez el más importante de estos artículos que salió hoy mismo, que resalta el papel del movimiento de LaRouche en encabezar esta pelea, y cita al himno LaRouche y dice, no solamente los sauditas estaban involucrados en los ataques del 11S, sino también los británicos. Y esto se remonta a lo que decía Dennis anteriormente, sobre que se está apuntando el dedo cada vez más a los británicos. Este artículo cita al señor LaRouche, que dice, nosotros sabemos exactamente quién hizo esto. Lo hicieron la monarquía británica. La monarquía británica armó todo esto. Esa es la parte culpable y eso es el cubrimiento. Este artículo continúa señalando que LaRouche ha sugerido durante años que la Gran Bretaña controla la economía de Estados Unidos y el narcotráfico emplea estrategias tales como financiamiento de terroristas para destabilizar a estados nacionales, que fue desarrollado por la Venecia del Medioevo. Y el sitio de LaRouche habla que lo del 11S y los ataques de Benghazi fue un proyecto de petróleo por arma que estableció la compañía aeroespacial británico BA y el gobierno saudita. Y esta es la pelea. Y esto es una intensificación en la cobertura. El señor LaRouche dijo anteriormente esta semana
que lo que va a salir de esto es muy serio, que Bush y Cheney podrían ir a la cárcel si sale la verdad, y sabemos la complicidad de ellos con los británicos. La organización de Bush y Cheney llevó a cabo un crimen contra los Estados Unidos y hay que castigarlo con el peso de la ley. Y yo añadiría, el gobierno de Obama que ha continuado el encubrimiento de este crimen, y también eso es un crimen de igual magnitud. Como dije anteriormente, creo que hay procesos mucho más grandes que están en movimiento, son procesos más grandes y mucho más fuertes que el que están llevando a cabo los idiotas de remate en el Congreso para tratar de proteger al gobierno de Obama. Y es importante que intensifiquemos la pelea por el juicio político en las próximas semanas, ahora en el mes de agosto. Hoy este es el centenario hoy de los famosos cañones de agosto, que fue con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y como ha dicho Dennis, mucha gente ha empezado a hacerse eco de lo que ha dicho LaRouche, que una tercera guerra mundial que involucre a armas termonucleares significa el fin de la raza humana, y hablamos del derrumbe del sistema financiero. Ya no es tiempo para que el Congreso se esté en la playa bebiendo cócteles y quién sabe qué otra cosa. Quiero hacer la última pregunta y le voy a pedir que Dennis Small conteste. Les voy a recordar a nuestro público que hace varias semanas el señor LaRouche hizo un documento que es la directiva más importante estratégicamente, y esto debe guiar todo lo que hacemos en los próximos días y semanas. El documento se llamó Las 9 leyes para salvar a Estados Unidos. No es una opción, sino una necesidad, y está disponible en la página larouchepac.com. 4 leyes. El documento inicia diciendo precisamente en qué momento estamos, precisamente tanto en Estados Unidos como en el transatlántico. LaRouche dijo, la economía de Estados Unidos y también de las regiones de transatlántica están ahora en el peligro mortal de una reacción en cadena, una crisis de reacción en cadena. Y aquí describe la única solución que exista para evitar esa crisis. Él habló de 4 leyes cardenales específicas que dijo que son consistentes totalmente con la intención de nuestra Constitución. Estas 4 leyes son las siguientes. 1. La restauración inmediata de la Glass-Steagall para eliminar los billones de dólares en basura ficticia de Wall Street. 2. El retorno a un sistema hamiltoniano bancario en donde los bancos solo pueden funcionar bajo la Autoridad Nacional del Tesoro de los Estados Unidos, como lo hizo Lincoln con la emisión de billete greenbacks. 3. El uso de un sistema de crédito hamiltoniano para crear empleo de alta productividad, como se hizo bajo Franklin Roosevelt, para aumentar los poderes productivos del trabajo a través de aumentos cualitativos en las tecnologías que se empleen. Y 4, la adopción de un programa de emergencia de energía de fusión como la naturaleza de la verdadera naturaleza prometea del hombre, que es el principio de la noósfera. Y entendiendo estos 4 puntos en su totalidad como un principio, como una idea singular, que tenemos esta movilización para implementar la restauración de la Glass-Steagall en este periodo inmediato. Lo que quiero preguntar como última pregunta, y Dennis, quiero que aborde esto, quiero pedir a Dennis que elabore de esto en un nivel más a fondo. Context of this seismic shift that's taking place in the aftermath of the BRICS summit in Brazil, as we've talked about here tonight. Mr. LaRouche issued a call for the convening
se convino una reunión de naciones entre naciones para establecer una nueva norma de valor. La RUSHPAC emitió un comunicado en donde se detalló que esta conferencia internacional emprendería las preguntas: ¿qué es la productividad? ¿Qué es la manufactura? ¿Qué es la creatividad humana? ¿Y cuáles son los requerimientos esenciales para que la humanidad sobreviva? Esto debe ser una seria discusión internacional para establecer nuevas normas de valor, tomando en consideración las necesidades urgentes de todas las partes del mundo. El principio clave, enfatizó LaRouche, es la densidad del flujo energético. Basado en este principio, los participantes en la conferencia tienen que encontrar la respuesta sobre cómo proveer a la humanidad con la energía, manejo de agua, producción de alimentos, desatando los poderes productivos del trabajo. La pregunta es: ¿qué es lo que necesita la humanidad para sostener el progreso del hombre en este sistema solar? Así que primero enfatizó en esta llamada, como lo hemos enfatizado aquí, que tenemos que tomar las iniciativas destacadas y los logros de las naciones principales. Por ejemplo, qué es lo que está haciendo la China en términos de la colonización lunar, qué es lo que China e India están haciendo con respecto a lograr un avance trascendental en la fusión termonuclear. El señor LaRouche dijo: todavía no tenemos las respuestas a estas cuestiones vitales, por eso es esencial convenir un grupo de trabajo de las naciones líderes para forjar un nuevo sistema en base a principios diferentes de productividad, en donde dice que todo esto tiene que estar basado en el principio de lo que Vernadsky desarrolló. Aprovecho la ocasión para presentar lo que el siglo XXI acaba de publicar, las traducciones originales de los trabajos de Vernadsky. Se acaba de publicar para celebrar los 150 años del nacimiento de Vernadsky, que sucedió a principios de esta semana. Estos se pueden obtener a través de ponerse en contacto con nuestra oficina nacional. Creo que podemos considerar estos documentos como parte de los documentos fundadores de esta conferencia internacional, y en el contexto de esto le quisiera preguntar a Dennis que darle la oportunidad de poder hablar sobre dónde podemos empezar, por dónde debemos empezar para tratar de responder a estas preguntas que plantea el señor LaRouche. Bueno, además del señor LaRouche, yo diría que debemos asegurarnos que el éxito de esta conferencia y sus principales participantes habrían de ser Vernadsky y Goldfield. Y lo digo esto en serio, no solamente porque aunque sean por ser figuras históricas, porque aunque ya no están con nosotros, siguen siendo una fuerza clave en el mejorar las ideas de la humanidad. Vernadsky por un lado y Leibniz por ser quizás el fundador de los Estados Unidos representan exactamente el tipo de ideas como lo hemos visto aquí con las ideas de Henry Carey en términos de los dos sistemas que están en guerra y las discusiones anteriores que hemos tenido sobre estos dos sistemas. Creo que el papel de estos personajes está bastante establecido. Ahora, sobre la cuestión de cuál es el verdadero valor económico, quizás un punto de partida sería hablar un poco de un prominente científico economista de
mediados del siglo, un caballero con el nombre Provinsk, porque lo que él decidió y presentó formalmente a reuniones públicas con base en las discusiones profundas con el señor LaRouche es que se tenía que establecer una nueva unidad de la economía y debería ser, dijo, algo que se llama el DAL. I'm going to read to you what LaRouche had to say about the LaRouche unit. Ahora, lo que yo les lo que es importante destacar es que él era muy cercano también intelectualmente a Vladimir Vernadsky. Estuvo inspirado en Vernadsky en 1987. Escribió un artículo sobre el trabajo de Vernadsky y en el periodo de 1942 Kuznetsov, cuando era prisionero en uno de los gulags soviéticos, estuvo allá junto con otro científico destacado, Nikolai Fyodorovsky, quien era el fundador del Instituto de Minería Aplicada y colaborador cercano de Vernadsky. Así que es interesante que es interesante que estos seguidores de Vernadsky tuvieran lo siguiente que decir sobre qué es lo que considera cuál es el valor de la economía. En un artículo de 1942 dijo lo siguiente: introduzcamos la LA, que da la cantidad de personas que se pueden alimentar por kilómetro cuadrado durante un año. Y continúa, las cifras correspondan a la densidad relativa potencial de población introducida por LaRouche. Hemos introducido la nueva unidad de medida, la LaRouche, que es la cantidad de personas que pueden ser alimentadas de una área limitada. Nosotros compartimos la idea de LaRouche de que la magnitud de la densidad relativa a población puede servir como medida de un nivel intelectual. Pero que también debe de tomar en cuenta este valor de FARV. Y en 1980 pude calcular el sistema para alimentar a varias cientos de personas usando los cultivos hidropónicos, y esto corresponde a 20,000 LaRouches, o 40 veces más grande que la productividad conocida de Bélgica. A lo que se refiere Kuznetsov respecto a las ideas de LaRouche de la densidad potencial relativa de población, es la medida del efecto del aumento de la productividad del trabajo hace posible sostener a una población que cada vez crece más a un nivel cada vez más superior, con menos actividad humana envuelta, a través del aumento de la tecnología y el aumento de la densidad del flujo energético. Así que el potencial relativo de la densidad de población es el potencial del poder de la humanidad de mejorar su dominio sobre todo el universo. Y aunque él no lo menciona aquí, Kuznetsov claramente entendía un aspecto más importante de LaRouche, que es no es una medida fija, no es como una regla que la aplicas a un objeto fijo y dices, esta es la medida de la unidad de medida, y no cambia.
la señal de una economía exitosa es efectivamente el hecho de que hay un aumento del potencial de la densidad relativa de la población. La métrica del valor de la economía es medido de ese poder que crea los cambios para el bien en el potencial relativo de la población, que es la capacidad de la humanidad. Así que la medida del valor en una economía es la habilidad del hombre de cambiar al universo, incluso su propia mente. Así que después de leer estas citas de Povich Kuznetsov con la medida de LaRouche, ahora quiero citar a Lyndon LaRouche en este tema. Y este es un documento que no es muy conocido porque fue escrito en 1994, que se llama Sobre el descubrimiento de LaRouche. Y el primer párrafo del documento del señor LaRouche, que habla sobre su propio descubrimiento central, él habla, el elemento central, y tengo una cita que quiero mostrar en la pantalla. El elemento central de mi contribución original a la ciencia de la economía física de Leibniz es dar un método para abordar la relación causal entre, por un lado, contribuciones de individuos y sus avances axiomáticamente revolucionarios en la densidad, en las formas de conocimiento científico, y análogo, por el otro lado, a los aumentos consecuentes en la densidad potencial de la población en las sociedades correspondientes. Y continúa, en su aplicación a la economía política, mi método enfoca el análisis sobre el papel central de los siguientes secuencias de 3 pasos. Primero, las formas revolucionarias axiomáticas del descubrimiento científico y análogo. Segundo, las consecuencias y avances en las máquinas herramienta y los principios análogos. Y finalmente, los avances consecuentes en los poderes productivos del trabajo. Ahora bien, en ese contexto miramos a los participantes de esta conferencia que el señor LaRouche propuso para ver el tipo de conferencia, y como los documentos preparatorios que no van a ser por lo tanto, como una resolución de las Naciones Unidas, el tipo de publicaciones que Matthew mostró de los escritos de Bernatsky. Bernatsky habla de los 3 dominios que coexisten con diferentes leyes dentro del universo físico. Uno es el no viviente, el siguiente es el viviente, que es la biosfera, y el tercero es el noético, la noósfera, que es dominado por el pensamiento humano. ¿Qué es lo que dice Bernatsky sobre eso que crea el valor en la sociedad humana? Él dice, y cito, el poder de la humanidad está conectado no con su materia, pero con su cerebro, sus pensamientos y su trabajo guiado por su mente. En la historia geológica de la biosfera, se abre un gran futuro al hombre si se da cuenta y no dirige su mente y su trabajo a la autodestrucción. Bernatsky continúa en otro documento que escribe con la siguiente, pero tiene la misma idea. El pensamiento humano modifica aquello que llamamos las leyes de la naturaleza. Con el hombre, la forma de la energía biogeoquímica asociada con la razón crece y se expande con el tiempo. Y es especialmente debido al crecimiento de la razón misma, que es la creación y la expansión del entendimiento científico del universo que nos rodea. Y en 1938, Bernatsky escribe, gracias a la creatividad humana, la biosfera rápidamente cambia hacia un nuevo estado. La noósfera, una unidad individual singular de materia viva de la totalidad de la humanidad, donde una gran personalidad, ya sea un científico, un inventor o un estadista, puede ser una decisivo, fundamental, de importancia, y se manifiesta a sí mismo como una fuerza geológica.
Estas son las declaraciones de esta discusión de los representantes respectivos de Rusia para esta reunión internacional que he propuesta. Y aquí vemos comentarios de el representante de Estados Unidos, nuestro abuelo fundador Gottfried Leibniz. En 1671, cuando se fundó la Academia para la Cultura y la Ciencia, esto fue hace 300 años antes que Vernadsky. Él dice, un mayor acuerdo y una estrecha correspondencia surgirá creando la oportunidad y los arreglos de los pensamientos excelentes y útiles, invenciones y experimentos. Estableceremos una escuela de inventores y como si fuera un laboratorio oficial en el que cada uno puede trabajar fácilmente sus pruebas y conceptos. Y él continúa, para facilitar los oficios mediante el mejoramiento y las herramientas a través de siempre barato fuego y el movimiento, para probar y poder trabajar todo en la química y en la mecánica, para trabajar con el vidrio, crear telescopios, máquinas, equipos de agua, relojes, tornos, pinturas, prensas, fábricas de tejido, acero y obras de hierro. En otras palabras, él no le interesa a las bailarinas. Y finalmente, él dice, Leibniz, se suministrarán los medios para nutrir a la gente, para establecer las manufacturas y, consecuente, tener el comercio y, con el tiempo, establecer hospicios, lugares de disciplina para los ociosos y criminales, a lo mejor Obama, en los cuales mejorar las escuelas, equipando a los jóvenes con ejercicios e idiomas en la realidad de la ciencia y para abastecer, suministrar recursos útiles y fondos y en otras cosas que faltan a gran escala. Y vamos a poder financiar esto. Así que, en conclusión, les quiero reportar lo que dijo el señor LaRouche esta tarde como parte de la discusión que queremos compartir con ustedes. La cuestión es cuál es el valor. Los aumentos en la productividad los poderes productivos del trabajo, ¿de dónde vienen? De la creatividad del hombre. Vernadsky, el señor LaRouche dijo, presenta la idea de un progreso evolutivo como un principio universal. Esa es la métrica de la vida. Se debe aplicar esto a la Luna y a nuestro sistema solar. Eso es lo que el proyecto de la Luna de China representa. Define los principios del desarrollo del hombre a través del sistema solar. Conocemos este principio en una forma como lo desarrolló Kepler, pero eso es solamente un principio. Otros tal vez participen en el sistema solar como un todo, pero esto define la característica que ejemplifica el proceso como un todo. Es en donde entra el proyecto de la Luna y es para entender el problema ante nosotros y es lo que debemos hacer para definir apropiadamente el valor económico que a su vez es necesario para resolver la crisis actual estratégica. Con eso quiero concluir la conferencia de hoy. Gracias a tanto Dennis Small y a Dennis Mason por acompañarme hoy. Y gracias a todos por sintonizarnos. Y manténganse en contacto con larouchepac.com.